chocan los guantes y dicen la frase épica que tenía en mente esta mañana. Dicen, to the end, hasta el fin. Y entonces van al último round. O sea, se da la vida en esa película. Es una película y es un deporte. Pero esa frase to the end realmente es una frase, ¿verdad?, que infunde ahí coraje y valor. Pues cuando estaba leyendo Josué, los capítulos que vamos a ver hoy, van a ser capítulos cansados. Los voy a invitar a que los leamos despacio en casa. Y van a ser capítulos de combate y van a ser cansados. Pero el mensaje de Dios para Josué fue to the end, no te rindas hasta el fin. Van a encontrar 31 peleas, 31 reyes derrotados en estos capítulos. Es más, Josué va a la batalla y cuando regresan, pasan derrotando todavía a otros. O sea, así de intenso y de cansado, parece que no hay descanso. Todos estos capítulos de Josué hasta donde vamos hoy, les quiero compartir una clave para poder leerlos nuevamente. Así que recibiremos nuestro devocional en casa, pero quiero alentarlos, querida iglesia, a que leamos esta semana desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, que es donde estamos ahora en nuestra lectura, y que revisemos y recordemos lo que Dios nos ha estado hablando y nos ha estado enseñando. Hay 3 elementos que nos van a ayudar en esta relectura de Josué. Y cuando veas los capítulos, tenlos presente, principalmente los 2 primeros. Número 1, la guerra es de Dios. Todas las batallas que vamos a ver aquí, todas las guerras que encontramos, son guerras de Dios. ¿Recuerdan cuando vimos aquel varón con la espada que apareció con Josué antes de que enfrentaran a Jericó? Aquel varón que dijo, vengo ya listo, vamos a la batalla. La guerra es de Dios. No es una guerra de Josué, no es una guerra del pueblo, no es que el pueblo salió diciendo, pues salgamos de Egipto y vamos a ver con quién peleamos, vamos a ver qué enemigos hay y vamos al combate. La guerra es de Dios. Dios está haciendo algo y Dios es obviamente el vencedor. La segunda cosa que vas a ver en estos capítulos, son recordatorio, es que la gente que Dios usa es ese pueblo de Israel. Y usa a un Josué, y usa a esos príncipes, y usa a todo el pueblo. Que por cierto, muy jóvenes, habían nacido en ese peregrinaje en el desierto. Dios usa a su pueblo. Dios tiene un plan y Dios es el vencedor de esa batalla, no solo aquí en la tierra que hay que conquistar, incluso esa batalla cósmica. La guerra es de Dios, pero Dios usa a su pueblo. Así que nosotros somos parte de esa guerra. Así que somos parte de ese conflicto. Así que Efesios nos recuerda que estamos en una guerra espiritual. Tenemos que preguntarnos esta semana. Hay una mosca aquí que no está de acuerdo conmigo. Si me la trago aquí me la voy a digerir. Esta semana, ¿cómo te fue en ese conflicto espiritual? ¿Cómo te fue peleando esa batalla espiritual? ¿Cómo te fue poniéndote la armadura? No, pues esta semana pasé tranquilo, todo bien, gracias a Dios, un poco de tráfico, pero nada más. Dios está haciendo algo, la batalla es del Señor, pero el Señor usa a su pueblo. Así que no nos vamos a escapar de ello y no podemos olvidar. ¿A dónde vamos a llegar? Capítulo 13. La próxima semana vamos a escuchar un segmento largo de Josué. Por cierto, para todos los que compartimos, no tenemos que cubrir todos los versos, ¿se recuerdan? Va a ser muy largo la otra semana. Pero llegará un momento y un resultado de todo esto será el reposo. Llegará un momento de reposo para el pueblo. Mientras tanto, no te rindas. To the end, hay que pelear y va a ser cansado. ¿Cómo estás peleando esa batalla espiritual? Les quiero invitar al capítulo 11. Esta mañana vamos a ver los primeros versículos nada más. Y nuevamente el recordatorio es, en casa, aprovecha los devocionales, toma un tiempo para hacerlos. Cuando yo esto, Jabín, rey de Azor, probablemente la ciudad más importante en el norte,
envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, no se lo dice su nombre, y al rey de Aksaf, y en las regiones de Dor al occidente. Se está armando un ejército grande y fuerte, no solo para defenderse de Josué y de los israelitas, para atacarlos, es un tiempo de guerra. Y han escuchado que estos vienen derrotando a todos los grandes y poderosos, así que estos son los siguientes, nos vamos a preparar para ello. To the end, o sea, otra pelea fuerte, grande, otro combate, y ahora es toda una alianza en el norte. Y no solo eso, sino que están muy bien preparados, o sea, militarmente son superiores en número y en armamento, en tecnología. O sea, ellos no tenían estos caballos, no tenían estos carruajes. ¿Cómo te hubieras sentido en ese momento? Lo primero que encontramos en estos versículos es lo que voy a llamar la adversidad. Y quiero destacar algo acá que es un principio, me parece, de lectura bíblica, y gracias a Dios que podemos recordarlo. Necesitamos en primera instancia, siempre que leemos el texto bíblico, no leerlo solo con nuestros ojos hoy, año 2022, siglo XXI. Necesitamos tratar de entenderlo a la luz de la historia bíblica primero. Fíjense que cuando yo digo adversidad, y si menciono, hermanos, nosotros vamos a enfrentar adversidad, no lo digas, pero ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué adversidades enfrentas diariamente o enfrentaste esta semana? Así que posiblemente algunos de nosotros no tenemos y decimos, sí, ¿verdad? Pues tengo unos compañeros de trabajo que no le atinan. Adversidad, problemas. No, pues en la casa tenemos problemas, ¿verdad? Porque tengo unos hijos que no le atinan. O al revés, ¿verdad? Los hijos dicen, tengo unos papás que no le atinan. Adversidad. O probablemente vino a tu mente alguna situación económica delicada, escasez, adversidad. O no sé, algún tema laboral, tema académico, adversidades, conflictos, dificultades, ¿verdad? Cosas que en la vida tenemos que enfrentar. ¿Será que Dios puede ayudarnos en esas situaciones? Por supuesto que sí, por supuesto que quiere y puede ayudarnos. Pero ¿será eso lo más importante o la adversidad más importante que el creyente enfrenta? ¿Será esa la adversidad principal que vamos a enfrentar y a la que debemos estar atentos? ¿Será ese el conflicto o el combate más importante y crucial? Probablemente no. Pero si interpretamos y leemos con nuestros lentes, cuando aparece aquí adversidad, haríamos una extrapolación inmediata. No te preocupes, en la adversidad que tengas hoy, no importa con cuántos caballos aparezca tu compañero de trabajo que no le atina, Dios lo va a vencer. O con cuántas carretas, o carros en el tráfico, o lo que fuera. Por allá hay un verso en el Nuevo Testamento, algo que pronunció Jesús y dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Enfrentamos aflicción diariamente, semanalmente, cotidianamente? Sí, ¿cuáles son las aflicciones que enfrentas? Otra vez, ¿cuáles vienen a tu mente? Porque hay muchas, demasiadas. Que por cierto no solo las enfrenta el creyente, también alguien que no cree en Dios también enfrenta aflicciones. Y Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ay, qué bueno, ¿verdad? Porque el Señor nos va a ayudar en medio de esta enfermedad que enfrentamos, en medio de esta escasez, en medio de este conflicto que no se resuelve. ¿Quiere Dios ayudarnos en medio de la enfermedad, de la escasez y el conflicto? Por supuesto que sí. Pero ¿será que necesitábamos todo un relato bíblico de la historia de Dios orquestando la historia de la humanidad para que nos dijera que nos va a ayudar en ese problema laboral, académico, financiero que tenemos? ¿O hay un problema más grande y una aflicción más importante y un conflicto prioritario donde el Señor es vencedor? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción, no se estaba refiriendo precisamente a las cuestiones del día a día. O
Otra vez, no vayas a pensar que estoy diciendo que a Dios no le importa eso. A Dios le importa tanto lo que ocurre en tu vida que tiene contado incluso la cantidad de pelos que tienes en la cabeza. Yo no sé cuántos pelos y ni siquiera me interesa saber el número exacto. Con que más o menos uno se pueda peinar algo, ya está bien, ¿verdad? Pero al Señor le importan tanto los detalles de tu vida que incluso conoce ese número exacto. Así que no es que no le importe lo que ocurre a diario. Pero el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que experimentarían esa aflicción por causa de Él, por ser seguidores suyos, iban a enfrentar una persecución muy diferente a las aflicciones cotidianas o meramente humanas. Pero podían confiar que en medio de ello, en medio de un mundo adverso y perverso en su contra, Él era vencedor. Así que no les dijo que quitaría ese sufrimiento por la persecución. No les dijo que no iban a experimentar ese dolor por ser creyentes. Es más, tomen su cruz y síganme, dispuestos a morir. Pero hay una victoria superior. Llegará ese momento de victoria, de reposo. Cuando aquí Josué está enfrentando esta adversidad que físicamente está ahí frente a ellos, el ejército incontable, ¿vieron la hipérbole? Como la arena del mar. Los carros, los caballos. Por supuesto que tiene un problema muy serio frente a él. Pero no olvides leer el relato a la luz de toda la historia de lo que Dios está haciendo para darse a conocer y para manifestar su plan a la humanidad. Nos ha incluido por su gracia en ese plan, en ese proyecto para darse a conocer. Y cada uno de nosotros juega hoy un papel de embajadores de Cristo que hablan en el nombre de Él. Ese es el propósito principal de nuestra vida. Ese es el llamado más importante. Esa es la misión que nos encomendó. Así que para Josué la misión no solo es lograr el terreno que les pertenece. Es parte de la misión completa, amplia, que abarca la humanidad. Dios está haciendo algo y se está dando a conocer. Así que los conflictos que enfrentamos y la vida tan pequeña y minúscula nuestra, y que Dios aún así conoce cada detalle y pensamiento tuyo, es parte de ese gran rompecabezas. Quiero alentarte a que cuando veamos algunas de estas situaciones que enfrenta Josué, no las traduzca solo a la vida cotidiana, humana, horizontal que atravesamos. Cuando decimos aquí la adversidad, y luego versículo 6, vamos a ver la promesa. Y yo sé que hay versículos muy famosos que tomamos para ayudarnos en esa adversidad cotidiana. Quizás el más famoso es Filipenses 4:13. Mañana lunes que me enfrento a esa situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es más, Romanos capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Antes que mañana me rompo la cara con el que sea. No va por ahí el asunto. O sea, Dios te va a ayudar, Dios va a proveer, Dios va a dar la salida, Dios te va a iluminar. Pero tu vida no es meramente horizontal, cotidiana, humana, es parte de un plan superior de Dios y Dios quiere y puede usarte. Así que la mirada tiene que ser superior. Por eso quizás la pregunta realmente que podemos aprender al ver la adversidad que Josué va a enfrentar para cumplir el llamado de Dios y la misión que Dios le encomendó a él y al pueblo, quizás la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, en primer lugar, ¿tengo claro el llamado y la misión de Dios para mi vida? ¿Puedo decir con claridad mi propósito de vida en Cristo es? Nosotros lo hemos articulado aquí como iglesia con 3 palabras claves, porque a la luz de la gran prioridad y el gran mandamiento, el Señor nos llama a ser adoradores, una vida de adoración, de rendición, de obediencia a Él. Nos llama a ser discípulos, una vida de servicio los unos a los otros, y nos llama a ser testigos, hombres y mujeres que van, hablan y viven el Evangelio. Así que no solo lo hables sin vivirlo, perdemos credibilidad.
Pero no solo lo vivas sin hablarlo, pues vas a pasar casi de invisibilidad, ¿verdad? O sea, Jesús no vino y solo lo vivió, vino y lo habló, lo conocimos lleno de gracia y de verdad, habló la verdad. No solo vivió con un buen testimonio. Somos llamados a hablar. Muchos verbos en el Nuevo Testamento hablan de proclamar, anunciar, de que abrir la boca. Tengo claro mi propósito. Entonces, querido hermano, ¿qué adversidad estás enfrentando hoy que tienes que vencer para cumplir la misión de Dios en tu vida y tu llamado? Sí, mañana vamos a enfrentar dificultades laborales, académicas, familiares, relacionales, financieras. Sí, ahí van a estar también. Bueno, hay que lidiar con ellas, pero no es la adversidad más importante. El enemigo, el obstáculo más importante es lo que impide que cumplas la misión de Dios para tu vida. Ese es el pre que hay que derrotar. ¿Y sabes qué? La batalla es del Señor y el Señor va a hacer algo, pero tú y yo somos los agentes. Así que Josué no sé qué dice, el Señor va a derrotar y aquí vamos a ver cómo lo hace. Hay que sacar la espada e ir a derrotar. To the end. Y qué cansado. 31 rey, ahí miran el capítulo 12, ahí está el listado. Solo vas leyendo y dices, cansadísimo. Dice, ¿cuándo va a parar esto? En el capítulo 13 vamos a encontrar reposo. La tierra tuvo reposo. Todavía había más que conquistar, pero se derrotaron a los reyes principales, así que los otros pequeños pueblos ya no eran una amenaza, estaban controlados. Esta semana, ¿hubo algo que estuvo impidiendo que vivieras ese propósito de Dios? ¿Hubo adversidad para vivir y cumplir el propósito, el llamado de Dios de ser adorador, discípulo y testigo? Hay que pelear. To the end. Y yo sé que estamos ocupados, hay muchas cosas que hacer, mucho que atender. Y sé que varios de nosotros estamos en etapas muy particulares de vida. Estamos tomando decisiones claves, estamos haciendo transiciones muy importantes. El Señor te va a ayudar, sin duda. Confía en Él. El Señor está ahí y el Señor conoce. El Señor te va a ayudar. Pero que no se te olvide y no quites la mirada de las cosas arriba donde está Cristo. Ahí está tu vida. Ser como Cristo, adorador, discípulo, testigo. Y si esta semana pasamos sin ver ese conflicto, sin tener esa resistencia y esa oposición, tenemos que revisarlo. Yo quiero alentarte para la semana que viene. No es profecía, pero muy probablemente se va a cumplir. Va a aparecer adversidad y oposición espiritual. Pues hay que pelearla, hay que vencerla con la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Ahí está la adversidad, son superiores en números, son superiores en tecnología, son superiores en armamento, son superiores militarmente. Y ahí está Josué con el pueblo. Te toca pelear. Pero no temas. Ahora, ¿cómo no va a temer uno ante un enemigo tan poderoso que quiere destruirte? Lo lógico es temer. Por supuesto que da miedo. Sí, me da miedo si ponemos nuestra mirada en el adversario, es superior a mí, no puedo. No temas. Porque mañana a esta hora, yo, dijo Dios, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Recordatorio, Dios está trayendo un juicio sobre todos estos pueblos idólatras. La guerra es del Señor, pero el agente es el pueblo, tiene que ir a pelear. Fíjate que qué curioso que en medio de las situaciones difíciles cotidianas, pues yo sé que buscamos del Señor y confiamos en Él y decimos, Señor, ayúdame. Y el Señor escucha nuestra oración y lo hace. Pero ese no es el conflicto más importante, ni la adversidad más importante. Confías en el Señor para hacer lo que Él te pide en ese llamado, propósito y misión de vida. Todos los hombres de fe que encontramos en el texto tuvieron miedo. Todos. Se asustaron. Todos. Tú y yo vamos a sentir miedo. Josué tenía miedo. Por eso hay que recordar constantemente, no temas. Tengo miedo, sí me da miedo, sí, Señor, sí, la verdad es que sí me da miedo. Ok, es real el miedo, es real el enemigo, pero es más real tu Dios.
y su palabra. No temas. Mis hermanos, nos va a dar miedo vivir para Cristo, nos da miedo obedecer al Señor, nos da miedo dar pasos de obediencia. Varios aquí, ya dije, estamos en etapas muy particulares y en transición muy particulares y probablemente hay muchas preguntas acerca del futuro y qué va a pasar. Pero si el Señor te dijo, dale, dale, no, con miedo, pero dale. Hermano, asustado, pero dale. Temblando, pero obediente. No, hasta que no tiemble, obedezco. Nunca vas a obedecer, ¿verdad? Porque siempre nos va a dar miedo algo. Por eso decimos aquí en broma, pero bueno, aplicación, pues ahí también pasas aquí a hacer una oración. Es que me tiemblan las rodillas, pero pase con las rodillas temblorosas, no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque si no logramos dar este pasito de 3 gradas, vamos a dar los pasos de fe, de tomar decisiones radicales de obediencia. Esta aquí es de practicar, está fácil. ¿Qué te está pidiendo Dios en tu vida espiritual? ¿Qué te está pidiendo Dios para que vivas el propósito de la vida nueva, plena y abundante en Cristo? Te va a dar miedo. Da miedo. ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si no? Te va a dar miedo. Hermano, pero dale. Josué le dio miedo, seguramente, y no lo vamos a hacer Josué, que no, es que humanamente ves ese ejército, te va a intimidar. Pero tienes que ver al Señor. No temas. Y miren, hay una instrucción muy particular en el versículo 6. Pues yo voy a entregar mañana a ellos muertos, es un juicio contra estos pueblos idólatras, de un pueblo que va estableciéndose. Pero estas carretas, la tecnología de punta de ese momento, el mejor armamento de ese momento, lo vas a destruir. Pero si, ¿cómo nos serviría? Si para los siguientes todavía hay más combates, todavía hay otros, hay que derrotar y nos tenemos que defender. Pero si están las mejores armas de ese momento y la orden de Dios es que las destruya, no hace sentido. Como tampoco hizo sentido, salen, le dan una vuelta a Jericó y se regresan. O tocan con los pies el río y se va a abrir. No hace sentido. O sea, en primer lugar, ver a ese ejército tan grande, tan bien preparado, da miedo. Y hay que ir a enfrentarse, no hace sentido. Y luego Dios dice, los vas a derrotar. Y cuando tomes toda su tecnología de guerra, la destruyes. No hace sentido. Y no es, no se requiere tanta teología para recordar que muchas de las cosas que Dios nos va a pedir no nos van a hacer sentido. No hace sentido. No funciona así la lógica humana. No hace sentido. Parece que algunas cosas de Dios funcionan, no sé si decir al revés o en otra dirección. No hace sentido. ¿Por qué? Bueno, hay una razón aquí muy importante que debemos explorar. Pero aun si Dios no explicara o no nos diera todo el sentido a nuestra satisfacción, la pregunta más importante no es la explicación de Dios, ¿cuál es? La pregunta más importante es la obediencia tuya y mía, ¿cuál es? Aun si Dios no me explica. Aun si Dios no me dice el por qué, aun si Dios no me dice todo lo demás, ¿estoy dispuesto a obedecerlo así? Aun si no me hace sentido algo. Tenemos que ser estudiosos del texto para entender mejor, pero habrá cosas que no harán sentido. Habrá decisiones de fe que probablemente no vamos a poder calcular muy bien.
Y siempre es una tensión o un conflicto eso. ¿Hasta dónde vamos a ser buenos administradores, previsores y, como dijo Jesús, calcular bien antes de empezar una construcción? ¿Y hasta dónde son los pasos de fe? Es una decisión que hay que tomar. Acá, como liderazgo de la iglesia, nos toca tomar esas decisiones cuando tenemos que ver presupuestos para los proyectos misioneros. Lo hacemos en función de los datos de los estados de cuenta, o como se llama, no sé. Chema maneja eso. Balance general. Estado de resultado, pasé un curso por ahí. Así que, ¿dónde está ese equilibrio? Qué difícil. Cuando el Señor te pida algo, es lógico que tengamos preguntas, pero más bien busca tener claridad de la instrucción de Dios, más que toda la explicación de Dios. ¿Por qué hay que destruir el armamento de la mejor tecnología de guerra? ¿Por qué daría Dios esa instrucción? Pues bueno, hay una razón muy clara que vemos en todos los primeros capítulos y seguiremos viendo en los siguientes capítulos. ¿De quién es la guerra? Del Señor. ¿Quién es el que da la victoria? El Señor. ¿A quién hay que obedecer? Al Señor. ¿En quién hay que confiar entonces? En el Señor. Un peligro que el pueblo podría haber experimentado al tener este armamento, es decir, ahora sí podemos. Ahora sí vamos a poder, ahora sí que el Señor nos dé a quién enfrentar, porque ahora sí podemos, porque ahora tenemos los medios. No, vas a obedecer porque el Señor nos llamó a obedecer, no porque tenemos los medios. Así que para que se evidencie ese poder de Dios y la obediencia, vamos a destruir los medios. Ahora, qué difícil obedecer eso. Qué difícil dar ese paso. Ni siquiera quiero poner ejemplos porque están muy difíciles de digerir. ¿En quién está la confianza? Y ¿saben qué, querida iglesia? Me parece que cuando obedecemos a Dios o cuando el Señor pide obediencia, creo que más que solo el acto de la obediencia, más que solo la acción que hacemos, creo que tenemos que revisar la motivación y el significado de por qué lo hacemos. Más que solo hacer la acción. Cuando tuvieron que dar la vuelta, recuerdan que lo hablamos, ¿verdad? Pudieron haber dado la vuelta murmurando y enojados. Es que es ridículo hacer eso, ¿verdad? Se van a burlar de nosotros. Yo no voy, vaya usted. En fin, voy a ir a hacer la vuelta. Hicimos, ya vieron que no pasó nada y nos regresamos. 13 vueltas. Pero si no las hacemos entendiendo el significado de la confianza en Dios, entonces de nada sirven. Son vacías. Toquen el río y se va a abrir. Yo pasen ustedes primero. ¿Se recuerdan que lo hablamos? Si no entiendo desde el corazón el paso de fe, de confianza en Dios, entonces no sirve mucho. No tiene sentido. ¿Qué significado tiene eso que haces? Romanos capítulo 11 dice que, al referirse a Cristo, de Él, por Él y para Él. O sea, lo que hago es por Él, de Él y para Él. Es porque confío en Él, si no, no tiene sentido. Hoy vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Allá en el Nuevo Testamento llegaron muchos a dar un montón de dinero. Y Jesús dijo, no tiene sentido lo que están haciendo. Es vacío, pero daban un montón de dinero. Y aparece una mujer que lo dio todo, con todo el significado y el sentido y la motivación. Pero eran 2 monedas. 2 monedas. No podría haber eso, es insignificante. Ahora Jesús dejó una gran lección y dijo que eso era más valioso que la gran cantidad de dinero. Por eso siempre oramos para dar con gratitud y generosidad, que tenga un sentido. De lo contrario, no importa que podamos dar la cantidad que sea.
sentido. ¿Qué significado tiene lo que haces? Hoy llegamos hasta acá, gracias a Dios, y qué lindo tener este tiempo juntos. ¿Qué significa el que estés aquí hoy? ¿Qué es la motivo? ¿Cuál es el motor de eso? Significado. Los fariseos, querida iglesia, en el Nuevo Testamento, los líderes religiosos, ellos, todas las acciones que hacían, si las medíamos bajo el ente del reglamento de la ley, era impecable su comportamiento. Las acciones que hacían cumplían al pie de la letra, a la cabalidad, todo el reglamento que había en el Antiguo Testamento. Y ellos se sentían orgullosos de ello. Es más, pregúntenme cuánto he cumplido porque quiero contarles. Jesús los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Por qué? Porque no tenía ningún significado espiritual. ¿Cuál es la mayor evidencia? Que teniendo a Jesús frente a ellos, lo que querían era matarlo, asesinarlo. Por eso Jesús dijo en Mateo, por sus frutos los conoceréis. Escojan a quién van a seguir, a esos líderes o a Jesús. Y el pueblo tenía que tomar una decisión radical, la puerta ancha o la puerta estrecha. Van a ver el fruto de estos corazones. Se va a evidenciar. Cumplían todo, pero no tenía significado. Hermanos, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios te llama a hacer algo, más que simplemente que lo hagas, es que veas el sentido y el significado y la motivación de confiar en Él y obedecerlo a Él. Es por amor a Él. No es porque toca hacerlo. No es porque tengo que. Ni siquiera es porque es bueno hacerlo. No, pues es bueno. Ni siquiera es para evitarte lo malo. No, todas esas serían motivaciones centradas en nosotros mismos. Para sentirnos bien, para prevenirnos un mal, un peligro, es para nuestro ego al final de cuentas. No es de nosotros, por nosotros y para nosotros, es de Él, por Él y para Él. Durante la pandemia, una de las familias de nuestra iglesia, digo una porque me contaron su historia, así que probablemente hubo más familias que hicieron algo así. Pero durante el tiempo de pandemia, cuando hacíamos nuestra transmisión en vivo, esta familia me contó que se preparaban tanto o incluso más como se preparaban cuando antes de pandemia venían los días domingo y se reunían con todos nosotros. Y eso incluía desde levantarse temprano, incluía peinarse bien, incluía lavarse la cara, los dientes no estoy seguro, tal vez sí, incluía incluso vestirse un poquito mejor. ¿Pero para qué? Si de todos modos no ibas a salir en la transmisión ese día. O sea, lo puedes hacer así como estás, ¿verdad? Con el peinado talco, tal como te levantaste, no hay problema. ¿Y por qué haces eso? Porque quiero comunicarle a mi familia que esto es importante. Buenísimo, hazlo. No estoy diciendo que hagas eso, porque no importa qué haces. O sea, no te estoy diciendo ven todos los domingos, eso no es lo importante. Lo que te estoy diciendo es ¿por qué? Eso es más importante. Así que si no vienes un domingo, pues nos te extrañamos, nos haces falta y nos podrías echar una mano. La pregunta más que todo es ¿por qué? ¿Qué significado tuvo para ti no estar? O si vienes, ¿qué significado tiene para ti estar? O si vas a leer hoy el devocional en casa, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿O porque toca? ¿O porque yo lo escribí, quiero ver cómo quedó? O sea, ¿por qué lo vas a leer? Si vas a leer Josué del 1 al 12 esta semana, la pregunta es ¿por qué? Si vas a ofrendar hoy, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué significado tiene para ti? Si vas a participar en un programa, si vas a ir en un proyecto misionero, si vas a compartir tu fe esta semana, ¡hazlo! ¿Pero qué significado tuvo para ti? Si vas a destruir algo, hazlo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué significado tiene para ti? Esos van a destruir los caballos, los carros de guerra. ¿Qué significado tiene?
significa: Señor, entendemos que la guerra es tuya y la victoria es tuya, y nos vas a usar, y no tenemos la menor idea de cómo vamos a ganar las próximas, pero ya nos vas a indicar. Y qué susto hacerlo, qué miedo. Aquí vamos. No sé si te das cuenta que hay un elemento de inmediatez, ¿sí? Hay un elemento de sorpresa para el enemigo, pero hay un elemento de respuesta inmediata. O sea, no hay mucho que rumiar, ¿verdad? Si obedezco o no obedezco, si como aquel ilustre, ¿verdad? Sí lo hago. No, pues sí lo hago. No sé si el Señor sabe que así yo lo he hecho, pero dale, pues. No, sí lo hago, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la escena? ¿Con quién vas a hablar una conversación espiritual esta semana? Ahora es pregunta seria. Por lo menos una. Por lo menos una. ¿O será es un adversario demasiado grande y el Señor no te puede usar? Pero si te da a su espíritu para que tengas el poder de ser testigo. No, ese poder se lo necesitamos para resolver las otras cositas que están pasando. Cuidado que no crucemos los cables. Señor, gracias por tu espíritu que me da poder, y por eso esta semana puedo tener una conversación espiritual para que alguien quede inquieto con la verdad de Jesús. ¿A quién vas a inquietar esta semana? Pues por lo menos una persona. Bueno, dale, hazlo. En el nombre del Señor. Ve y cumple tu propósito, cumple la misión. ¿Asustado o no asustado? Así funciona. No temas. Así que ahí está la obediencia de inmediato. Versículo 8. Primero Josué hace, o sea, Dios le dio una promesa. Josué hace, versículo 7, y todo el pueblo también. Así que, nuevamente, ese elemento de unidad, ese elemento de hacerlo juntos, y no, pues que va Josué, ¿verdad? No, juntos. Cuando tú obedeces, Dios obra. ¿Quieres ver a Dios obrar? ¿Qué hay que hacer? Yo sé que queremos ver a Dios obrar en las cosas que tenemos que atender esta semana, y todos tenemos una agenda llena y bastante complicada. Dios va a obrar, Dios va a obrar. Ciertamente te va a ayudar, lo va a hacer. Pero no es la obra más importante y ni el propósito más importante de tu vida, ¿sí? Ahí no, hay que atenderlo, no estoy menospreciando, hay que atenderlo. Hazlo, haz lo que tengas que hacer, obedece en eso también. La pregunta es que si estamos viendo que nuestra vida tiene un propósito superior, sí, diferente a cualquier mortal. Hay un propósito eterno, porque hay una misión eterna. ¿Estás viviendo esa? ¿Estás obedeciendo en esa? Dios va a obrar. Y todos aquí probablemente, y casi he conversado con todos sobre este tema, casi, tienen testimonios de cómo Dios usó algo que hiciste en paso de obediencia y de fe, y te quedaste asombrado de ver esa respuesta de Dios. Dijiste, vi la fidelidad de Dios, vi la mano de Dios. Yo no sabía qué iba a hacer, no sabía cómo, pero dije, en el nombre de Dios aquí voy, y hablé. Y Dios te usó y bendijo. Bueno, esos son como nuestras piedras de Gilgal. Ahí está ese monumento para que recuerdes. Y cuando lo veas dices, Dios obró aquí. Es el mismo Dios que sigue obrando esta semana. Es el mismo Dios que nos sigue llamando. Así que la pregunta con la que vamos a tener que aterrizar en un par de versículos es, ¿sigue Dios pidiendo cosas hoy? ¿Sigue Dios dando instrucciones hoy? ¿O solo las daba en los tiempos de Josué? Porque ahí parece que era bien clarito y pues no había mucho de vamos a orar a ver si es su voluntad. Parece que Dios decía y aquellos captaban rápido. Hace rato que ya no pide. Y como que ahora nos dejó ahí, verán, tranquilos, ocupado, verán, haciendo cada cosa. Eso sí, cuando se traban ahí las tuercas, entonces si lo buscamos. Bueno, ese es un Dios distante, lejano. Es un Dios impersonal. Al rato está un Dios más con un sentido de mi servidor, ¿no? Me sirve cuando necesito, lo llamo. Es al revés, yo soy su servidor, tú eres su servidor. Y ahí está cercano, presente, no solo para las cosas pequeñitas, que son importantes también, ya lo dijimos, sino para el propósito de tu vida. Efesios capítulo 2,
Él nos salvó no por obras para que ninguno se gloríe, sino por pura gracia, porque pusimos la fe en Él, la fe que Él mismo nos dio. Y nos hizo criaturas nuevas. Somos hechura suya para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Tu propósito es vivir esa buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Así que Dios esta semana algo te va a pedir. ¿Qué? No sé. Yo no sé. Hay que preguntarle a Él. Hay algunas que están muy claras porque nos las pide todos aquí. Esta semana Dios te pide una vida de santidad, que te apartes del pecado. Aquí está claro. Sed santos porque yo soy santo. La razón no es porque el pecado te duele, porque el pecado avergüenza, porque el pecado hace sentir mal. Esa no es la razón. Hay pecados que no duelen, hay pecados que te pueden hacer sentir bien y hay pecados que nadie se va a enterar. La razón es porque Él es santo. Es que más importante que hacer algo es por qué lo hago. Es por una relación con ese Dios santo y eterno. Perfecto. Así que Dios mostró su fidelidad. ¿Por qué están ellos metidos en todo este rollo? Porque el Señor hizo una promesa, que haría una nación grande, que sería de bendición para todos los pueblos y les daría una tierra. ¿Por qué estamos metidos nosotros en este rollo hoy? Porque el Señor también nos ha llamado a hacer esa bendición y a dar ese testimonio. Territorio no nos prometió, es ahora un territorio espiritual, pero tenemos una misión que cumplir. ¿Sigue Dios pidiendo algo hoy? ¿Sigue Dios llamando hoy? ¿Sigue Dios diciéndote instrucciones a cumplir? Sí, escúchalo esta semana y obedécele porque confías en Él. Aunque estés asustado y te tiemblen las rodillas, hazlo. Aunque no tengas todas las respuestas o toda la explicación, hazlo, confía en Él. Vas a ver su mano poderosa obrando. Vas a ver ese Dios poderoso ganando. Tal vez no se te va a quitar el susto, pero ¿dónde está tu confianza? ¿En tu susto y tu falta de capacidad o de tecnología militar o lo que sea? ¿O en el Dios que dio la instrucción? ¿Qué vas a obedecer esta semana? Más que solo la acción como tal, es la motivación y el significado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo lo que hagas que tenga un significado que le puedes decir, Señor, esto lo hice por ti y para ti. Por pequeño o grande que sea, que tenga un significado centrado en Él y no en nosotros. Señor, gracias por tu palabra que siempre nos habla y gracias porque vemos aquí a través de la historia de tu pueblo, a través de estas adversidades que enfrentaron, vemos tu presencia, el cumplimiento de tu promesa. Así como le dijiste a Josué, nunca te desampararé. Así Jesús nos dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así como Josué fue enviado en una misión, nosotros también somos enviados a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Adversarios hay y grandes. Ayúdanos a obedecer, Señor, a hacerlo juntos, a alentarnos unos a otros, a vivir confiando en ti, a examinar siempre nuestro corazón para poder darte desde nuestro corazón una ofrenda, no solo una acción, sino todo nuestro ser. Que siempre tú seas nuestra motivación. Y que siempre nuestra obediencia sea un resultado, sea el significado de confiar en tu voz. Señor, habla esta semana. Que nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón estén muy atentos a obedecer. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien obedeció y se dio en sacrificio por nosotros. A Él glorificamos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.